acompáñame al capítulo 19 del primer libro de Reyes y vamos a leer el versículo 1 al 18. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: Señor, vuélvete. Y le dijo el Señor: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Gloria a Dios. Vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, por estos instrumentos, por estas herramientas, Señor, que tú permites para que nosotros podamos, Dios, acercarnos a ti y escuchar tu voz. Señor, aquí estamos todos dispuestos, mis hermanos y yo, todos los que están conectados, Señor. Hoy queremos estar conectados contigo, Señor, conectados con tu presencia, conectados con tu Santo Espíritu, conectados con tu bendita y gloriosa palabra, Señor, conectados contigo, Señor, en esta hora. Te pedimos que hables a nuestras vidas, te pedimos que hables a nuestros corazones, te pedimos que nos ilumines, Señor, que alumbres nuestro entendimiento para que podamos comprender qué es lo que tú quieres mostrarnos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra, por todo lo que ella va a hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre Santo. Y te pedimos, Dios, que estos corazones, Señor, y estos oídos, Señor, que hoy te escuchan, seamos buena tierra, Padre Santo. Que demos fruto al 100%, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la historia del día en que el profeta Elías cayó en una profunda depresión y lo
lo cautivó, por así decirlo, el desaliento. Si esto sucedió con el profeta Elías, pues nosotros podemos mirarnos allí, ¿cierto? Mirarnos allí y darnos cuenta que a él también le pasó. Y pienso que esto es un consuelo, porque muchas veces cuando estas cosas nos pasan a nosotros, le añadimos digamos, un contenido de culpa y un contenido de muchas cosas más que hacen que estas crisis sean diferentes. Pero hay algo interesante en todo este proceso de esta crisis y es lo que yo quiero resaltar en esta mañana, y es que en esa época no existían psicólogos, en esa época no existían terapias, no existían encuentros, no existían terapias de grupo, no existían psiquiatras, no existían ansiolíticos, no existían pastillas para la ansiedad, para la depresión o para los ataques de pánico. No existía ningún psicólogo en esa época que tratara con la vida de Elías. Cayó en una terrible depresión. Ahora, ¿cómo vienen esas depresiones a nuestras vidas? Es interesante mirar este cuadro porque el contexto, o sea, previo a lo que le está pasando a Elías aquí, Elías, lejos de lo que nos podemos imaginar, de que viene de un fracaso, de que viene de un problema grande, Elías viene de una gran victoria. Elías viene de una gran victoria. Y ese es un principio que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón. Cuando el desaliento, la frustración, la tristeza, la depresión, el decaimiento vienen a nuestras vidas, es porque nuestras vidas tienen sentido y valor para el reino de Dios. Es porque nuestras vidas y nuestros ministerios son poderosos para Dios y delante y en el reino de Dios, pero nosotros no nos los creemos, nosotros no sabemos, porque Dios no nos deja ver, quizás para guardar nuestros corazones del ego, para guardar nuestra mente de arrogancia y de altivez. Dios en esta vida no nos deja ver el alcance de todo lo que Él puede hacer con nosotros, de todo lo que Él puede hacer con un siervo de Dios, de todo lo que Él puede hacer cuando buscamos a Dios. Nuestras oraciones, dice la Biblia, y ahora que estamos estudiando el Apocalipsis, la Biblia dice que nuestras oraciones están en el trono de Dios como un perfume que sube delante de Él, y que esas oraciones no están como que yo en otro tiempo oré por aquella cosa y eso pues nunca se dio. Ninguna oración que se hace con un corazón sincero delante del trono de Dios está perdida. El trono de Dios está lleno de oraciones, está lleno de un perfume que son cada súplica y cada clamor que nosotros hemos hecho delante de su trono. Entonces, un hombre de Dios, una mujer de Dios, tienen un impacto sobre el mundo, sobre el universo, sobre el reino de los cielos, un impacto grande que nosotros a veces no logramos sopesar, no logramos evaluar. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que no tengamos ojos para ver todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Elías no viene de un fracaso, Elías viene de una gran victoria. Recordemos la victoria de Elías, pasemos por nuestra mente aquel glorioso día en que Elías retó al pueblo de Israel, un pueblo idólatra, un pueblo traidor, un pueblo infiel, que habiendo sido redimido por Dios, que habiendo sido bendecido y prosperado por Dios, se volvió a los dioses paganos, a los dioses falsos, digámoslo así. Y el rey de Israel, el famoso Acab que estamos viendo ahí, fue uno de los reyes más perversos y de los reyes que más daño le hizo a Israel. ¿Por qué? Porque hizo alianza con una mujer impía, una mujer llamada Jezabel. Muchos reyes, muchos príncipes y muchos líderes pueden hacerle daño a una congregación y pueden hacerle daño a la obra de Dios, pero lo más grave que puede hacer un líder es unirse en un yugo desigual. Lo más terrible que puede pasar en el reino de Dios, en la iglesia, es que uno de sus miembros decida abrazar a un impío, decida abrazar a alguien en un yugo desigual. Y Acab
se enamoró o más bien se dejó conquistar, se dejó seducir de esta mujer Jezabel, que era prácticamente una bruja, o sea, una mujer inclinada al paganismo, a la hechicería, a la brujería, y trajo tanta contaminación a Israel, tanta contaminación a Israel, que cuando llamaron a los profetas de Baal, que eran los dioses de esta mujer, resultaron que los profetas de Baal eran 400. O sea, escuche bien, al interior del pueblo de Israel habían 400 profetas de Baal ministrando, o sea, 400 profetas de Baal profetizando, hablando y ministrando al pueblo de Dios. Eso es lo que sucede en una época de apostasía. En la época de apostasía, el ministerio profético es usurpado por falsos profetas que anuncian mentiras al pueblo, que predican al pueblo doctrinas demoníacas y que hacen que el pueblo se aparte de Dios, pero que siga siendo el pueblo de Dios, entre comillas. Es decir, las doctrinas, para ponerlo en un contexto más claro, las doctrinas de demonios que se predican en las congregaciones cristianas hacen que los cristianos apostaten de la fe, se aparten de la fe, se pierdan, pero queden dentro de la iglesia. Así que es mejor cuando alguien se va de la iglesia por causa de su pecado, porque él por lo menos sabe que se fue. Él por lo menos sabe que está fuera de la cobertura de Dios. Pero los falsos profetas hacen un daño muchísimo más grande porque ellos hacen su obra al interior de la iglesia y las personas quedan aparentemente engañadas, creyendo que son pueblo de Dios, pero hace mucho tiempo que están lejos de Dios. Y llegó a ser tan grave esta situación en Israel que Elías convocó a todo el pueblo de Israel y los retó, los llamó a que tomaran una decisión y les dice: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es el Dios de ustedes, pues sigan a Jehová, pero si el Dios de ustedes es Baal, sigan a Baal. Y lo más terrible que pasó ese día fue que el pueblo de Israel no contestó. El pueblo de Israel no contestó. Y así está la iglesia en nuestros días, con un silencio ambiguo, claudicando entre dos pensamientos. Por un lado se creen de Cristo y por otro lado también se entienden con el mundo. Eso es lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Y por eso la iglesia, y no estoy hablando de nuestra congregación, estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, que es una iglesia que se ha contaminado con falsos profetas, que se ha contaminado con falsas doctrinas y que ahora dice ser cristiana, pero también tienen unos nexos profundos con el mundo y no se manifiesta nadie a decir o somos del mundo o somos del reino de los cielos, o pertenecemos al reino de la luz admirable, o pertenecemos al reino de las tinieblas. No, hay una ambigüedad, hay un silencio, y cuando alguien quiere hablar, entonces esa persona es muy drástica, no tiene amor, es muy dura, y bueno, conocemos toda esta situación. Pero ¿qué sucedió con ese silencio? ¿Qué sucedió con ese silencio que hubo en aquel día glorioso donde los profetas de Baal fueron derribados por un solo hombre que buscaba a Dios, un solo hombre que buscaba a Dios? Entonces, Elías les dijo, sencillo, si ustedes no pueden responder, si ustedes no tienen el carácter, si ustedes no tienen el coraje, si ustedes no tienen la valentía de decir que el Dios verdadero es el Dios de Israel que nos salvó, entonces vamos a hacer una cosa, el Dios que responda por fuego, ese es el Dios de Israel. Y retó a todos los profetas de Baal, y ya sabemos que los profetas de Baal hicieron desde la mañana hasta las 3 de la tarde, estuvieron dando vueltas en un altar, gritando y cortándose y derramando sangre para que Baal contestara, pero Baal nunca contestó porque no existe Dios, solamente existe Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y es el único que puede responder a nuestro
clamor o a nuestra súplica. Y después de que se pasaron todo el día hasta las 3 de la tarde brincando y sajeándose como unos micos mientras Elías simplemente se burlaba de ellos, Elías se puso en pie y limpió el altar de Dios, lo arregló. Miren que esa es una señal inequívoca de que el pueblo de Dios está mal, cuando el altar está derribado, cuando el altar está destruido. El pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, tenía el altar donde se adoraba a Dios, estaba destruido. Pregúntate esta mañana cómo está tu altar. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo y en todo templo hay un altar. En todo templo hay un altar. El centro, el altar de este templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, es mi corazón. ¿Cómo está ese altar? ¿Quién está sentado en ese corazón? ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Está de verdad Cristo en ese altar? ¿Está de verdad ese altar establecido firmemente? ¿Hay de verdad en ese altar la luz del Espíritu Santo, el pan de la palabra de vida, la oración que es el perfume que Dios recibe allá en su trono? ¿Está bien el altar o está como estaban estos altares, completamente destruidos? Elías arregló el altar, pero como él había dicho que el Dios de Israel, el Dios verdadero, iba a responder por fuego, él le echó agua al altar, llenó el altar de agua. ¿Para qué? Para que quedara claro que si descendía el fuego, era un fuego sobrenatural, era un fuego que de verdad venía del cielo, no era un fuego producido por efectos especiales, o no era un fuego producido porque de pronto el calor del sol contra la peña podía producir una chispa, o podría encontrarse una forma humanamente comprensible para explicar por qué había fuego. No, tenía que ser el fuego de Dios, el fuego sobrenatural que se manifestó precisamente a causa del agua. Y una de las cosas que muestran que un altar está destruido y que está derribado es cuando falsificamos el fuego. Cuando falsificamos el fuego se está falsificando. En la época del Antiguo Testamento hubo unos muchachos que como que el fuego del altar se apagó, el fuego que Dios había encendido se apagó, y ellos le ofrecieron a Dios un fuego extraño, o sea, algo que ellos habían encendido. Alguno de pronto tenía una caja de fósforos y el otro prendió una mecha y dijeron, vamos a ofrecerle a Dios este fuego. Y eso es lo que se le está ofreciendo a Dios en muchos altares, fuego extraño. A veces le estamos ofreciendo a Dios cosas que Él no ha pedido y cosas que Él aborrece. Hay lugares donde la presencia de Dios es falsificada a través del humo, a través de los efectos especiales de la música, a través de sonidos y a través de escenarios. Se falsifica la presencia de Dios, y aún el poder de la música reunido con las luces y reunido con el humo produce un efecto emocional en nuestras reacciones que nos engaña diciendo que estamos en la presencia de Dios, y no estamos en la presencia de Dios. Estamos bajo el efecto emocional de todos los factores creados con mano humana para hacernos creer que estamos con Dios. Pero cuando nosotros estamos con Dios, estamos en obediencia, estamos en fidelidad, y el trono del Señor Jesucristo está en nuestros corazones, no solamente cuando vamos a ese tipo de escenarios, sino en todo lugar y en todo momento. Pero el pueblo se había apartado, y adoraba a dioses falsos, o sea, dioses que no contestan, dioses a los cuales hay que prenderles, ellos mismos les tenían que prender el fuego. Entonces, finalmente, cuando Elías se levanta, arregla el altar, le echa agua al altar para que se sepa que el fuego no es humano, sino divino. Él dice, Señor, prueba que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Y inmediatamente dice la Biblia que descendió fuego del cielo, y el pueblo, tonto, ignorante, por fin pudo reconocer que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Entonces comenzaron a gritar, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y ese día, este siervo de Dios, que en el texto que acabamos de leer tiene una profunda depresión,
está huyendo de la muerte y se quiere morir, este siervo de Dios con su propia mano le cortó la cabeza a 400 hombres. 400 profetas de Baal fueron degollados por el profeta Elías. Así que podemos sentarnos a pensar en la fortaleza emocional, espiritual y física de este profeta. Él no iba al gimnasio, él no tomaba proteína, él no comía nada de esas cosas, pero él tenía mucha fuerza, él tenía mucho poder. Él, recuerden que cuando aparece Juan el Bautista y nos hablan de la vestidura de Juan el Bautista y nos hablan de la alimentación de Juan el Bautista que tenía un saco de piel de camello con un cinturón de cuero y que se alimentaba de miel y de langostas silvestres, que no es la langosta esa costosísima del restaurante, sino lo que nosotros aquí en nuestro contexto llamamos los pacopacos. O sea, él comía insectos y comía miel, y no exactamente miel de abeja, sino miel que produce un árbol, que produce una corteza de un árbol. Así que no era tan rica la miel que él tomaba. Y nosotros vemos esto de Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista ministró, que dicen que esta era la dieta de Juan el Bautista, no existía la hambruna y la sequía que existía en la época de Elías. Elías, para comer, escuche bien, Elías para comer tenía que orar, porque nadie le daba comida a Elías. ¿Por qué el pueblo de Dios no le daba comida a Elías? Porque Elías decía la verdad. Entonces Elías, para poder comer, tenía que orar, y Dios le mandaba cuervos que tenían pedazos de carne en sus picos, y los cuervos, esos animales de rapiña asquerosos, horrorosos, escupían el pedazo de carne que Elías se iba a comer. Esta era la dieta de Elías. Y también cuando tenía sed, Dios lo llevaba a un arroyo y él bebía de un arroyo. Pero la Biblia cuenta que el arroyo, aunque el arroyo era el que sustentaba al profeta, el arroyo se secó. Y después, cuando Elías volvió a tener hambre y volvió a tener sed, entonces Dios lo manda donde una viuda que se está muriendo de hambre también con su hijo chiquito. Y tienen un puñado de harina y va a hacer una arepita para su hijo y una arepita para él. Me imagino que será una arepita bien pequeñita. Y Dios manda a Elías a esa viuda que no es judía, que no es temerosa de Dios, que es una viuda impía, que solamente le queda un puñado de harina y dice, voy a hacerle una arepa a mi hijo, voy a hacer una arepa a mí, luego nos acostamos y nos morimos. Y Dios manda a Elías a que le pida comida a esa viuda. Bueno, estoy diciendo esto para que nosotros entendamos quién era Elías, porque el que estamos viendo en esta crisis tenemos que verlo en su contexto para que nosotros podamos entender lo que es una verdadera depresión, para que nosotros podamos entender realmente cuál es el origen de la depresión, ¿cierto? A él no le hicieron psicoanálisis para ver si cuando era chiquito de pronto su papá le pegaba, o de pronto su mamá lo abandonó, o de pronto la novia lo dejó, o de pronto no, a él no le hacían absolutamente nada. Él era un hombre de hierro, era un hombre firme, era un hombre lleno del poder de Dios. Cuando él oraba por lluvia, llovía. Y cuando él oraba por sequía, dejaba de llover. Y ahora acaba de hacer que salga fuego del cielo y con su propio cuchillo le cortó la cabeza a 400 hombres. Interesante que a un hombre así le dé depresión. Es supremamente interesante. Que le dé depresión, que le dé angustia. Y justo después, repito, de una gran victoria. Entonces vamos a nuestro relato y vamos a mirar lo primero que pasa. Lo primero que pasa es lo que nos muestra cuál es el origen de la depresión. Óigase bien, cuál es el origen del desaliento. Lo podemos llamar depresión, lo podemos llamar desaliento. A veces tenemos una ligera depresión, pero seguimos funcionando, somos funcionales. Nos levantamos de pronto y vamos al trabajo y volvemos, pero seguimos funcionando. No, aquí él está en un punto de la depresión donde él dejó su trabajo y dejó todo y se fue a echar o morir. O sea, él está en el punto de esa depresión en que la persona ya la botaron del trabajo,
ya la persona no come, ya la persona no se baña, ya la persona simplemente está tirada en la cama ahí. En ese punto está. Ahora, ¿cómo comenzó la cosa? Sencillo. La cosa comenzó con un mensaje que proviene de las tinieblas. Un mensaje que proviene de las tinieblas. Dice el versículo 2, entonces envió Jezabel. Cuando usted escucha ese nombre, Jezabel, usted piensa que es una bruja. Ella es una mensajera de Satanás. Dice, envió Jezabel a Elías, un mensajero. El diablo siempre envía mensajeros. Siempre envían mensajeros. Y son mensajeros que usted no va a sospechar de ellos. Por ejemplo, en el jardín del Edén, parece que a la mujer le encantaba la serpiente porque dicen que la serpiente era un animal bonito antes que no se arrastraba sobre sus pies. Así que fue un animal que ella conocía, fue un ser cotidiano, de su vida cotidiana, familiar, con el que Satanás empezó a hablarle para hacerla caer. Y eso es lo que hace Satanás, levanta mensajeros. Puede usar a su mejor amigo, puede usar a su cónyuge, puede usar a su hermana, puede usar a su mamá, puede usar a su papá, puede usar a cualquier persona. Cuando el Señor Jesucristo proclamó que Él iba a efectuar nuestra salvación, yendo a la cruz del Calvario a morir, Pedro, su discípulo más cercano, fue el que le habló de parte de Satanás y le dijo, ten cuidado de ti, que eso nunca te acontezca. Y el Señor Jesucristo tuvo discernimiento para poder separar a la persona de Pedro de Satanás, que lo estaba usando para hablarle en esos momentos. Entonces, esta bruja envió un mensajero y el mensajero decía así, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel le mandó a decir a Eliseo, yo te voy a cortar la cabeza de la misma manera que tú le cortaste la cabeza a todos mis profetas de Baal. Y si yo no logro hacer eso, que Baal me corte la cabeza a mí. Imagínense qué efecto puede producir algo en un hombre que acaba de darse cuenta que Baal no existe. Se acaba de dar cuenta que Baal no responde. Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde lo estuvieron invocando y ellos se cortaban y se cortaban, pero Baal no respondió. Mas, sin embargo, esta señora está jurando por Baal que le va a cortar la cabeza al profeta Elías. Y Elías, que le acaba de cortar la cabeza a 400 falsos maestros, le da miedo. ¿Por qué pasan estas cosas? Primero, eso es un mensajero de Satanás. Y segundo, porque nosotros a veces queremos que las cosas salgan como nosotros la hemos pensado. Y no siempre las cosas salen como lo hemos pensado. Es decir, él quizás pensó que luego de cortarle la cabeza a los 400 profetas de Baal, el pueblo de Israel iba a cambiar. Todo el mundo se iba a arreglar, todo el mundo se iba a ordenar, el pueblo de Israel iba a volver a los caminos del Señor, pero ni así volvieron, ni así se arrepintieron. Entonces son varios factores que entran, pero el origen de la depresión es que tú escuchas algo. Mire, la palabra es lo más importante en la vida de una persona. Nosotros como seres humanos nos diferenciamos de todos los otros seres en que nosotros hablamos y a través del habla hacemos todo. Una de las cosas que más nos acerca a Dios como imagen que somos suya es que hablamos, porque la Biblia comienza diciendo que Dios habló, que la tierra estaba desordenada y vacía y dijo Dios hágase la luz y que Dios ordena todo hablando, de tal manera que la mayor capacidad que nosotros tenemos, que ha sido comunicada por Dios a nuestras vidas, es la capacidad de hablar. Y quiero decirte que nuestro cerebro, que controla todo lo demás, o sea, nuestras emociones, nuestro cerebro que está aquí puesto en la cabeza, él trabaja a través de un diálogo interno que cada ser humano tiene. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cada ser humano, tú y yo y todos, tenemos un diálogo interno. Yo creo que todos me han entendido, pero te lo quiero explicarme. Uno constantemente está en un diálogo contigo. El problema es que tú no sabes diferenciar quién está hablando y quién está contestando. Pero dentro de tu ser hay un diálogo. La vida cristiana
o el éxito, porque lo podemos decir el éxito, para mí el éxito es vivir como Dios me ha llamado a vivir. Para mí eso es éxito. Vivir como un cristiano, vivir como es digno del evangelio. Para mí eso es éxito. Yo fracaso no cuando me quedo sin algo o cuando me roban el celular, eso no es un fracaso. Fracaso es cuando yo dejo de vivir conforme a mi fe. Cuando yo me encuentro a mí misma violando mis propios principios, para mí eso es fracaso. Para mí es fracaso que yo esté pensando que me va a pasar algo malo cuando Dios me ha dicho no te dejaré ni te desampararé. Yo me paso toda la vida enseñándole eso a las demás personas. O sea, eso es un fracaso. Que tú no vivas como debes vivir. Que tú no seas fiel a tu propia fe, al Dios que te llamó. Entonces, constantemente tú tienes un diálogo en tu cabeza. Y nosotros sabemos ya que hay un principio espiritual elemental, que en esta cabeza hay tres voces: la voz del diablo, la voz de Dios y la voz de mi carne. Y el secreto está en que tú aprendas a identificar las tres. Pero como yo personalmente no me las doy de mística ni de bruja, porque eso le pertenece a Jezabel y a mi pasado, para yo identificar la voz de Dios, pues yo la busco aquí, porque la gente dice, ¡ay! ¿Cómo hace uno para saber si es Dios o el diablo el que le esté hablando? Niño, no te pongas a pensar cuál de esos pensamientos proviene de este libro. Es así de sencillo, es así de sencillo. Yo lo dije hace poquito, estoy completamente convencida de que si nosotros comenzamos a tener un diálogo continuo con estas palabras que hay aquí, con todas las promesas de Dios, si yo en vez de permitir que ideas de temor, ideas de angustia, ideas de rabia, ideas de envidia, frases que me han dicho, se queden navegando en mi mente y solamente quede la palabra de Dios, nunca el diablo me va a poder llevar al desaliento. Nunca me va a poder llevar a donde llevó a Elías, porque Elías escuchó al mensajero de Jezabel. Él lo escuchó, él permitió que esa voz entrara. Por eso digo, hermano, no importa si hasta si es un hermano, es que Dios, a mí a veces me llama, es que yo tuve un sueño con usted y la vi por allá en una nube negra y metida dentro de un gobierno. Reprendo eso. Yo reprendo eso, porque aquí la Biblia dice que Dios me ve en victoria, que Dios me ve en bendición, que yo he sido bendecida. No, no, no. Y eso hay que cancelar. Ay, ¿qué será? Ay, Dios, ¿por qué? Ay, no sé qué. No, hermanos, no. Tenemos que identificar las voces. Elías falló por no identificar las voces. Dice el versículo 3 que él vio el peligro y se levantó y se fue para salvar su vida. Oiga esto, él vio el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Eso suena normal, pero dice que vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Una de las decisiones más torpes que hacemos cuando entramos en depresión es aislarnos. Inmediatamente queremos estar solos. Ya, cortamos con todo el mundo y nos vamos para un rincón allá solos. Por eso es que terminamos con el psiquiatra. Porque finalmente, después de estar escondidos en un cuarto, nuestros familiares toman la decisión de llevarnos al psiquiatra. Pero sí, cuando nosotros sentimos ese miedo, esa depresión, ese ataque de pánico, si abandonamos la pena y si abandonamos el orgullo, porque es el orgullo el que no nos permite decirle a mis hermanos, sabes que ora por mí, me siento solo, me siento abandonado, me siento triste, siento angustia, no puedo dormir. No, no, cuando una persona dice eso ya está acabada, porque ya no puede, pero al principio tratamos de negar todo eso. Entonces nos aislamos. Él cogió a su criado y le dijo, vete para allá. El criado era un apoyo para él. Dios le había puesto un criado a él para que no estuviera solo. Ustedes recuerdan cuando Dios vio a Adán y dijo, todo está muy bonito, pero no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no es buena, ni con desaliento ni sin desaliento, ni en depresión ni sin depresión. Aislarse es la peor decisión que puede tomar
un cristiano. Y esa decisión se toma siempre guiado por Satanás, por el orgullo, porque el orgullo es una de las armas también de Satanás. Primero nos dice una cosa mala, primero nos dice te vas a enfermar, primero te dice nadie te quiere, tú aquí no encajas, tú eres diferente, tú no puedes con esto, te dice una cantidad de cosas y luego te aísla y te aparta de las personas que te quieren y de las personas que te pueden ayudar. Entonces él dejó a su criado y dice, y él se fue, versículo 4, por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí viene lo absurdo de la depresión. La depresión tiene una carga de irracionalidad. Acabamos de leer que Elías se fue porque Jezabel dijo que lo quería matar. Pero ahora estamos leyendo que él llega a un desierto, se coloca debajo de un enebro, que es un arbusto que no da mucha sombra, y dice, Señor, me quiero morir, quítame la vida. Eso es irracional. ¿Por qué? Porque si realmente él se quiere morir, él se hubiera quedado en su casa y hubiera esperado a Jezabel que le hubiera hecho el favor de matarlo. Y se hubiera ahorrado un día de camino por el desierto para luego llegar al punto donde finalmente le dice a Dios, mátame porque me quiero morir. Así es la depresión. La depresión es irracional. De hecho, en psicología también hay una terapia que dice que cuando alguien viene, yo nunca la usaría, pero existe esa terapia, que cuando alguien dice, yo no sirvo para nada, y le dice al terapeuta, yo no sirvo para nada, a mí nadie me quiere, yo soy una porquería, yo soy como un gusano, todo me sale mal, todo se me derrumba, todo no sé qué, yo me quiero morir. Él está esperando, esa persona dice eso porque está esperando que el terapeuta le diga, tú eres una bendición, tú eres Superman, tú eres no sé qué. Pero si él se choca con que el terapeuta le dice, ¿y por qué no te has matado? Si después de decir todo eso, el terapeuta le dice, ven acá, ¿por qué no te has matado? Si yo estuviera en esa situación, yo también me hubiera suicidado. Eso genera un despertar de la racionalidad, es decir, de confrontarme con la locura que estoy diciendo, con lo absurdo y lo falso de lo que estoy diciendo, porque realmente nadie nunca se encuentra en esa situación. Usted siempre va a tener gente que no lo quiere y siempre va a tener gente que sí lo quiere. Usted siempre va a tener momentos donde pierde y siempre va a tener momentos donde gana. Solo que nosotros no hacemos una agenda de lo que ganamos ni de la gente que nos quiere. Nosotros en nuestra mente y en nuestro diálogo mental tenemos la lista de todos nuestros fracasos y de toda la gente que nos quiere hacer daño. Esa lista la tenemos bien clara. Si nosotros la cambiáramos, nuestras emociones y nuestras actitudes hacia la vida fueran diferentes. Pero a Elías se le olvidó cuando oraba y detuvo la lluvia. A Elías se le olvidó cuando los cuervos le trajeron comida. A Elías se le olvidó cuando la mujer que se iba a morir lo alimentó por mucho tiempo. A Elías se le olvidó los 400 profetas de Baal. A Elías se le olvidó el fuego que descendió. Y ese es el problema, que nos olvidamos de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida por un momento oscuro, por un mensajero de Satanás. Entonces hay que aprender a no oír lo que no tenemos que oír y a controlar mi diálogo interno controlado con la palabra de Dios. Bueno, dice el versículo 6. Ahora, ¿qué vamos a mirar ahora? Vamos a mirar cómo Dios trata con alguien así. Y esto es lo que quiero resaltar. Quizás muchos de nosotros estemos pasando, creo que en estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que todo el mundo pasa por depresión, por angustia, por desaliento, por ganas de tirar la toalla. Y esto está de moda, no se salva a nadie. Pero no todo el mundo tiene para pagar un psicólogo, un psiquiatra, y no todo el mundo quiere ir, y no todos los psicólogos tienen la respuesta, y no todas las pastillas funcionan. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos sana. Elías no le está diciendo al Señor, Señor, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo angustia. Él le está diciendo, yo me quiero morir, yo me quiero morir.
¿Y qué hace Dios? ¿Lo mata? No, Dios no le hace caso. Dios ignora todas esas locuras que nosotros decimos en momentos de angustia. Si Dios se las tomara en serio, piense por un momento cuántas locuras ha dicho usted en momentos de angustia. ¿Cuántas locuras? No sé si alcanza a recordar alguna. ¿Qué tal que Dios las haya tomado en serio? ¿Cómo estaríamos ahora si Dios hubiese escuchado y hubiese recibido como algo cierto y verdadero aquellas cosas que dijimos cuando estábamos en angustia? Dios no le hace caso a la locura de su siervo y por el contrario, dice el versículo 6, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas, sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Mire qué lindo, es como la madre, yo no sé si usted ha visto a las mamás cuando el hijo está deprimido, cuando no sale a comer, la mamá entra al cuarto y le pone la comida en la mesita de noche y le dice, mijito, come, y de pronto él no se va a parar a comer, pero le deja la comida ahí porque piensa en cualquier momento le da hambre y al ver la comida se la va a comer. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Elías no le pedía comida porque no quería comer, se quería morir. Pero Dios puso el alimento a su lado. Y Elías lo vio y se lo comió. Y hay algo más que vemos en este pasaje, y es que la depresión no se quita de un día para otro. El desaliento no se quita de un día para otro. Porque así como es un proceso que viene a nuestra vida, así también tiene que ser un proceso el nosotros levantarnos. Él simplemente se comió la comida y se volvió a dormir. Pero comió, comió, comió. Y de eso se trata, que comamos, que comamos. No importa en qué estado de desaliento, de tristeza o de depresión tú estés, hay un alimento que sirve para el alma y es el alimento de la palabra de Dios. Y tú me dirás, yo no tengo ganas de leer la Biblia, léela, léela y vuélvete a dormir. Es decir, de pronto no te va a hacer efecto en una sola dosis. De pronto no te va a hacer efecto el mismo día, pero cuando tú con la persistencia comienzas a beber de la palabra de Dios, comienzas a tomarte el alimento de tu alma. El Señor lo dijo, no solo de pan viviremos, pero nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos para que nuestro cuerpo tenga fuerza, pero es nuestra alma la que se debilita. Cuando hay depresión, es tu alma la que necesita fuerza, es tu alma la que necesita alimento. Y el alimento del alma es la palabra de Dios. Porque fíjate que todas esas depresiones vienen, ¿por qué? Por un discurso, por un diálogo interno destructivo y negativo que tienes en tu mente. Y la gente a veces cuando yo le digo estas cosas no creen. La gente no cree que leer un capítulo de la Biblia pueda cambiarla de un estado de postración a un estado de levantarse. Sí lo puede cambiar. Confía en la palabra, o sea, tómate el remedio, como dicen los médicos, tómate el remedio y espera a que haga efecto. Entonces él se comió su comida y pues se acostó a dormir. Versículo 7 dice, y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Ahora hay algo más aquí que hizo Dios. Envió el ángel de Jehová, que es una personificación de Dios, por así decirlo, una manifestación de Cristo antes de la encarnación. Vino el ángel de Jehová y ¿qué hizo? Dice la Biblia que lo tocó, lo tocó, lo tocó. Si ve que la medicina viene de parte de Dios. Un toque de Dios es lo que nosotros necesitamos para sanarnos del cansancio, de la tristeza, del desaliento. Necesitamos que Dios nos toque. Tenemos que ponernos en contacto con Dios. Tenemos que ponernos en el lugar donde Dios nos puede tocar. Pero qué lindo que ahí, en este lugar, en el hoyo donde está, en el hoyo de la depresión, en ese lugar llega el ángel de Dios y lo toca. Hay un salmo que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en este momento están defendiendo a Elías de caer en ese pozo profundo de la depresión. Un toque de la mano de Dios es suficiente para que yo me levante. Una de las
características de la depresión es el sueño, un profundo sueño. Las personas que les gusta dormir y dormir, dormir, acostarse y dormir, es porque están en depresión y sienten que su vida no tiene sentido. Han perdido el norte, han perdido el propósito, han perdido, piensan, hasta aquí llegué, ya no hay nada más que hacer. ¿Y qué dice la palabra de Dios aquí? No solamente el ángel lo toca, sino que le dice, levántate porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Dice, levántate y come porque largo camino te resta. ¿Qué quiere decir eso? Levántate y fortalécete porque largo camino te resta. Nosotros podemos llegar a pensar como iglesia que esto está por terminar. Estamos en los últimos tiempos, pero escucha bien, largo camino tenemos por delante como iglesia. Tenemos largo camino como iglesia. Sabemos que Cristo viene pronto, escucha bien, pero las señales muestran que estamos en un tiempo que se llama principio de dolores. No estamos en los dolores de parto, estamos en principio de dolores, iglesia. Así que dejemos de pensar, porque yo también tengo la tendencia a pensar, ya viene Cristo, ya yo me voy, ya esto no es más nada. No, señor, no, señor. La palabra de Dios dice que tenemos mucho camino por delante. Tenemos mucho camino por delante. Esto apenas está empezando. Tenemos que comer y tenemos que levantar. ¿Qué quiere decir comer? ¿Para qué come uno? Uno come para tener fuerza. Uno come para caminar. Uno come para tener vida. Uno come para tener salud. Uno come para fortalecerse. Y entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios hoy? Que comamos palabra y que nos levantemos. Eso significa alimentarse de la palabra de Dios y orar. Mire que en este momento Elías no se ha levantado, pero él se comió la torta que está ahí. Y miren cómo dice una torta, y o sea, eso no parece ni provocativo ni nada. O sea, Dios te está diciendo, oye, abre la palabra de Dios y cómetela aunque no tengas ganas, aunque no te sepa nada, aunque no entiendas nada. Permite que la voz de Dios entre a ese diálogo interno que está destruyendo tu vida y tu corazón. Entonces, él se está comiendo la palabra de Dios. Al principio no pasa nada, ahora Dios lo toca, ahora hay un mensaje más claro y le está diciendo, él piensa que llegó al final de su vida. Yo me quiero morir ya, yo me quiero morir. Dice, no, largo camino te queda, largo camino te queda. Esa es la voz de Dios. Dice ahora que se levantó, versículo 8, dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mire qué interesante. Él estaba ahí tirado en la depresión, pero él comió. Él comió. Cuando nosotros estamos derribados por el desaliento, por el cansancio, por la frustración, por la tristeza, por el ataque de pánico, por todas esas locuras que están dando, si somos sinceros, tenemos que confesar que nosotros no oramos. Orar es una batalla. Orar es una lucha del alma. Orar requiere fuerza. Orar en la Biblia es como subir una montaña. Subir al monte es subir a la presencia de Dios. Dios está alto en los cielos y todo nuestro cuerpo es como un peso que nos impide subir. Nuestra carne no quiere orar. Por eso es que orar es como subir al monte. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? Yo no tengo una vida de oración porque yo tengo depresión, porque yo tengo cansancio, porque no... Exactamente esto es lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Cómo llegar a levantarnos para ir al monte de Dios? ¿Cómo nos levantamos? Con la palabra de Dios. Cuando yo me levanto y no me sale nada, no puedo orar, no siento ganas de orar, siento que estoy seca como un desierto, yo comienzo a leer un salmo y digo, Señor, no sé cómo orar, ni siquiera sé cómo pedir porque ya todas las peticiones tú te las sabes de memoria, así que ni ganas tengo de pedir nada. Lo que tengo es sueño y cansancio, pero voy a orar con este salmo y comienzo a pronunciar el salmo delante de Dios. Y la palabra de Dios comienza a hacer su efecto, como cuando vienes completamente muerto y comienzas a tomar agua.
a comer comida y después terminas de comer y dices, ay, ya me siento fuerte, ya me siento bien. Así es la palabra de Dios. Comienzas a beber de esa fuente, comienzas a comer de esa palabra y luego, te lo aseguro, vas a terminar orando. Vas a terminar orando y te va a extrañar de cómo llegaste a este punto de oración, porque la palabra de Dios siempre te va a llevar al monte de la oración. Siempre la palabra de Dios te lleva al monte de la oración. Tú no estás seco, no sabes cómo orar, no sabes nada, te comes toda la palabra de Dios y la palabra de Dios te lleva al monte de la oración. Ahora, aquí hay algo bien interesante que nombran el monte de Oret, que es el monte de Dios. Allí fue donde se encontró Moisés, ahí fue donde monte de Oret y monte Sinaí es el mismo monte, son dos nombres para el mismo monte. Allí fue la promulgación de la ley, allí estuvo Moisés con el pueblo, allí fue que ardió la zarza. Es un monte espectacular. Este monte representa a la presencia de Dios, a la presencia de Dios. O sea que necesitamos fortaleza para ir a la presencia de Dios, necesitamos comida para poder ir a la presencia de Dios. Pero hay algo que dice y otra vez saca los días, 40 días. Mire lo que dice. Dice, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Caminó 40 días y 40 noches. Esta es una duración de un proceso que se ha repetido a lo largo de la historia. Por ejemplo, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí cuando estaba recibiendo las tablas de la ley. El Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto también. No recuerdo, pero hay otros 40, pero lo que les quiero decir es que 40 días es la duración de un proceso. Es la duración de un proceso. Es que tú establezcas un proceso con Dios. Y yo te recomendaría el número 40. Eso es personal. Tú tienes que sentir que Dios te está hablando. Yo te recomendaría el número 40. Comienza un proceso de 40 días con Dios. 40 días madrugando para buscar su rostro, o 40 días ayunando mediodía para buscar su presencia, o 40 días sin redes sociales, o 40 días sin tu comida favorita, o 40 días sin juntarte con gente que no te conviene, pero comienza un proceso de 40 días en tu búsqueda de Dios. En esos procesos vas a tener una renovación. Se te va a renovar tu mente. Estoy hablando con la gente que está deprimida, estoy hablando con la gente que tiene ansiedad, estoy hablando con la gente que está agotada, estoy hablando con la gente que sabe perfectamente que necesita hacer esto porque es urgente para su vida espiritual. Con esa gente que estoy hablando. Cada uno de ustedes, que es que la pastora dijo, que es que el otro me llamó, que es que yo no puedo, porque es que yo estudio, porque es que yo trabajo, porque es que yo me estoy muriendo. No, es personal. Aquí no había nadie. Estaba Elías y estaba el Señor. Estaba Dios tratando con Elías, mandándole comida, mandándole ángeles, mandándole todo. Es decir, yo a este hombre lo voy a levantar. Y eso es lo que Dios quiere hacer esta mañana con cada uno de nosotros, levantar. Y nos está dando las pautas. Pauta número 1, no escuches las voces del diablo. Toma control del diálogo que tienes en tu mente. Número 2, no te aísles. No te aísles. Este cuento de que no, que ahora el Zoom, que yo me quedo en la casa, que tengo la depre, no, sacúdete y ven. No te aísles. Busca al criado, al compañero, al amigo, habla con alguien, habla con alguien. Nada más con que le eches el cuento a alguien te va a servir. Nada más. Aunque la otra persona se quede así y diga, anda, yo voy a hablar por ti, yo no sé qué voy a hacer. O la otra persona pronto dice, ay, yo estoy en las mismas, que a mí me pasa lo mismo. A veces uno dice, ay, que ya pasó nada, ya somos dos. Nada más con que eso suceda, va a haber sanidad. Lo peor es que te encierres en tu cuarto y que nadie sepa lo que te está pasando. Eso es lo que no se puede hacer. Bueno, continuamos. Come, fortalécete y luego asume un proceso con Dios de buscar su rostro, de buscar su presencia. 40 días es un proceso espectacular con el Señor. Bueno, se levantó, llegó hasta el monte de Oreb. ¿Qué quiere decir? Que llegó hasta la presencia de Dios. Llegó a la presencia de Dios. Pero ahora mire lo que sucede en el versículo 9, dice que metió en una cueva. Se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, Elías fue un hombre que tuvo un llamado de parte de Dios. Y creo que cada uno de nosotros tiene un llamado y lo conocemos. El problema es dónde estamos. Cada uno de nosotros tiene un llamado.
Nosotros en lo más profundo de nuestro interior sabemos que Dios nos ha llamado, pero normalmente estamos en el lugar equivocado. A veces yo hablo con personas que no se congregan regularmente, que se pierden, se desaparecen, y siempre me dicen lo mismo. Yo sé que me tengo que meter con Dios. Yo sé que tengo que coger juicio. Yo sé que necesito consagrarme. Yo sé que no sé qué, pero entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Es que tengo mucho trabajo. Es que mis hijos no sé qué. Es que no sé qué. Entonces, la pregunta de Dios es, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Dios, él se mete en un lugar a donde Dios no lo llamó y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Es decir, ¿dónde fue que yo te puse? ¿Cuál fue el lugar que yo te mostré? Y él está allí huyendo de la señora que lo va a matar. Y Dios le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y esa es una pregunta que hace Dios, no porque no sepa lo que estamos haciendo, sino para que nosotros examinemos nuestra vida. Las preguntas de Dios siempre son para que examinemos nuestra vida. Y dice, ok, ya se te quitó la depre, ya estás más fuerte, ya te puedes parar por ti solo, ya puedes orar, ya vas a la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué haces aquí? ¿Estás en el lugar donde Dios te puso? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? El objetivo de Satanás para deprimirnos es exactamente que dejemos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Por qué? Porque eso que Dios nos mandó a hacer es destructivo para su reino. A Satanás le conviene que tú no estés haciendo lo que él te mandó a hacer. Eso es lo que él quiere. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo está menguando al reino de las tinieblas. Pero si él te deprime, te hace dudar de todo, te hace dudar de tu llamado, te hace dudar de tu capacidad, te hace dudar de tu futuro, te pone un panorama negro y te neutraliza y te estanca en un hueco, él ha ganado. ¿Qué ha ganado? Ha ganado ventaja porque lo que tú estabas haciendo para que el reino de los cielos se extendiese, lo que tú estabas haciendo, que lo estaba estorbando a él y que tú pensabas que no, eso se está dejando de hacer. Y por eso Dios le dice a Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Tú debieras estar batallando allá donde yo te dejé. Ok. Dice ahora Elías, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ese es el resumen de su depresión. Él ve que su ministerio no sirve y ve que la obra de Dios ha fracasado. Él tiene una percepción equivocada de la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice claramente que las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia. Y nosotros podemos sentarnos y examinar la iglesia y encontrar que hay apostasía en la iglesia, que hay frialdad en la iglesia, que hay mundanalidad en la iglesia, que hay pecado al interior de la iglesia, pero nosotros sabemos que Dios nos lleva siempre en victoria, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios, sino que en todo esto somos más que vencedores. Así que una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que la Biblia dice que debemos ver. Entonces, dice Dios, después de que le dijo todo eso, dice Dios a Elías, Elías, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Hay algo bien interesante con esto del terremoto, del fuego y del viento, y es que nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios en la calma. Elías era un profeta de fuego.
que se detenga la lluvia, que caiga la lluvia, que caiga la tormenta, una gran lluvia, un gran fuego. Él estaba acostumbrado al estruendo, él estaba acostumbrado a una vida así, un poquito agitada. Pero una de las cosas que necesitamos es calma, paz y tranquilidad. Dice que él pudo descubrir la presencia de Dios en un silbo apacible, en un silbo apacible. Yo tuve una experiencia hace poquito que fui, que me invitó el pastor Gilberto a la congregación que él pastorea en Palermo, una congregación muy sencilla. Yo entré y estaban comenzando las alabanzas y apenas entré, sentí la presencia de Dios. Y era algo tan simple, tan sencillo, tan dulce, tan suave, y al mismo tiempo era natural. Es decir, yo no sentí ni un fuego, ni un calor, ni se me estremeció nada, ni se me quebrantó el corazón, ni se me erizó el pelo, ni temblé, ni sudé, ni había nadie gritando, no había nada de eso. Pero había una paz, había una calma, yo decía, pero ¿por qué me siento así? Como que estoy como que flotando. Yo decía, ¿será que el aire acondicionado está como que en la temperatura perfecta, el sonido perfecto? O sea, empecé a sentir una sensación tan agradable, tan suave, repito, tan delicada, que cuando leí esto del silbo apacible, me acordé de lo que yo sentía. Y cuando miré, había solamente un hombre tocando un piano, con unos acordes muy sencillos y unas alabanzas viejitas. Pero la presencia de Dios estaba de una manera que producía paz, relax, reposo. Y era como de pronto la comparación les va a parecer grotesca, pero yo recuerdo que cuando me iban a operar del ojo la primera vez, yo estaba supremamente asustada, supremamente nerviosa, y esa anestesia no es general, sino que te ponen solamente la anestesia en la cara, en los ojos, y yo estaba demasiado nerviosa. Y llegó una enfermera y me preguntó que si yo estaba nerviosa, que porque yo estaba tan nerviosa. En serio, yo no sé, que no sé qué, que esto, que lo otro. Y me dijo, te voy a poner algo para que te calmes. En ese momento ya no me dijo que me iba a poner, pero ella en el catéter me colocó una dosis de algo muy poquito y instantáneamente yo me sentía volando en las nubes. Yo pasé de un estado de angustia, de terror, a sentirme como en las nubes, y yo dije, ahora sí entiendo a todos los drogadictos. Ahora sí entiendo por qué se drogan y no pueden dejar de drogarte. Es que esto es la maravilla. Me van a operar y no me importa nada. Me van a sacar el ojo y estoy feliz, me siento feliz. Después le pregunté a la enfermera que a lo que me había puesto y me dijo, te puse 1 milímetro de no sé qué, que es algo previo a la morfina. No es morfina, pero pertenece a la familia de la morfina. Y yo dije, tremendo, a mí nunca me habían puesto eso. Bueno, yo quiero decirles que suena de pronto la comparación así, pero en ese momento yo sentí que la presencia de Dios era como eso, como si uno estuviera volando, como si tu cuerpo no pesara, pero a la vez no era nada extraño, o sea, no era nada sobrenatural, era algo completamente natural. Tenemos que aprender a calmarnos. Tenemos que aprender a calmarnos. El estrés no es de Dios. El correr no es de Dios. Si te van a votar, que te voten. Tú tienes un Dios que te sostiene. Si el precio para permanecer en tu trabajo y mantener tu familia y pagar tus deudas es que te enfermes y que abandones a Dios, no vale la pena. Escúchame bien, no vale la pena. Yo no estoy hablando con gente floja. Hay gente floja. La gente floja no tiene estrés. La gente floja no tiene ansiedad. Yo no estoy hablando con flojos. Yo estoy hablando con los que trabajan día y noche, con los que no descansan, con los que piensan que los van a votar porque no han cumplido la meta, con los que se sienten frustrados, fracasados porque los presionan, los oprimen, los amenazan. No escuchen las voces. Y si te van a votar, que te voten, porque Dios es tu proveedor. Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Entonces, ¿por qué le temes al hombre?
¿Por qué le temes al hombre? Mira, hay un texto en Isaías 30:15, Isaías 30:15, que yo creo que es la voz de Dios siempre hablando a mi vida y es como que el antídoto contra el acelere. Yo era muy acelerada ya, ¿no? Isaías 30, el versículo 15, dice, porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será que vuestras fortalezas. Pero el hombre orgulloso no le gusta esta palabra. El hombre orgulloso quiere pelear, quiere luchar, quiere seguir, quiere ganar, quiere triunfar, quiere competir. No, si tú tienes ansiedad, depresión, ataques de pánico, para y pregúntate qué estoy haciendo aquí, qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo con mi tiempo, qué estoy haciendo con mis fuerzas, qué estoy haciendo con mi llamado, qué estoy haciendo con mi ministerio, qué estoy haciendo con mi vida de oración, qué estoy haciendo con mi familia. Pregúntate de eso y pare. Si te van a votar, que te voten, que Dios te proveerá, porque es Dios el que te está diciendo que hay cosas más importantes que las cosas materiales. Hay cosas más importantes que es buscar a Dios, y Dios no está en el estrés, Dios no está en la carrera, Dios no corre, hermano, aunque los días se han acortado, y los días se han acortado porque Dios quiere que vivamos una vida sencilla, es decir, una vida donde vas a tener que recortar. Si tienes que luchar para ganar horas extras, tienes que trabajar horas extras porque necesitas más plata, recorta cosas en tu casa. Recorta gastos para que te alcance el sueldo. O sea, recorta cosas, recorta actividades, renuncia a actividades. No es que yo me quiero graduar, yo quiero hacer un máster, yo quiero hacer no sé qué, yo quiero hacer no sé cuándo, yo quiero que me asciendan en la empresa, yo quiero hacer un curso de inglés, yo quiero hacer un curso de... Está lleno de actividades. Recorta, vive una vida simple, vive una vida sencilla, porque a los días nos los recortaron. Y si tú pretendes hacer todo lo que hacías antes, cuando los días tenían las 24 horas completas, quiero decirte que no las tienes. Dirá, pero sí las tienen, el reloj las tienen. No las tienen, están recortadas. La Biblia dice que los días serán acortados y ya no los recordaron, y cada vez se está recortando más. ¿Para qué? Para que tú te despojes de todo peso, para que tú te despojes de todo lo que no es ultra necesario, de todo lo que no es importante. Despójate de esas cosas y verás a ver que el día te va a rendir. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es buscar a Dios. Lo más importante es el alimento de tu alma, la palabra de Dios. Bueno, y finalmente él en el silbo apacible escuchó la voz de Dios. ¿Y qué le dice Dios? En el versículo 15, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y le da las instrucciones de todo lo que tiene que hacer. Pero yo quiero que nada más nos concentremos en lo que Dios está diciendo. Ve y vuélvete por tu camino. ¿Qué está diciendo Dios a cada uno de nosotros? Retoma lo que Él puso en tus manos. Retoma tu llamado. Retoma tu vida. Retoma tus responsabilidades. Asume lo que es tuyo nuevamente y avanza. Asume lo que Dios te entregó. Aquello que tú sabes que cuando te presentes delante de Él, Él te va a decir, ¿qué hiciste con esto? Piensa, si estuvieras ahora delante del Señor, ¿por qué cosas te pediría Él cuenta? Estamos llenos de actividades, pero Dios no es el que nos llena de actividades, somos nosotros los que nos llenamos de actividades. ¿De qué cosas te va a pedir Dios cuenta? ¿De qué cosas? Eso es lo que tienes que retomar, lo que Dios te encomendó para hacer, y lo demás lo dejas atrás. Y dice, finalmente, cuando Dios le dice a Elías todo lo que tiene que hacer, le dice, tienes que ungir a este, tienes que ungir al otro. ¿Qué quiere decir eso? Oye, trabaja con gente, delega, capacita a otros, delega, no seas tú solo, no te la des del llanero solitario.
Tú no puedes solo. Tú no puedes solo. Busca personas que te ayuden. Busca personas que cooperen. Delega trabajo en otras personas. Y finalmente, no creas que las cosas dependen de ti. Nada depende de ti. Dice el versículo 18, le dice Dios a Elías, que dijo, todo el mundo se corrompió y solamente yo he quedado. Y Dios le dice en el versículo 18, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, si Dios ha guardado a Israel, ha guardado un remanente, dice, yo haré, o sea, él dice, yo soy el único. Y él dice, no, yo soy el que hago que tú permanezcas y que los demás permanezcan. Él dice, yo haré que queden en Israel 7,000 profetas verdaderos, 7,000 siervos que nunca me hayan defraudado, que nunca me hayan traicionado. Es Dios el que hace que permanezcamos fieles hasta el final. Y no solamente lo hace conmigo, también lo hace contigo y con muchas personas más. Si tú te quedas, los demás siguen. Si tú te vas, vienen otros. Tú no eres el único que está buscando a Dios. Dios tiene un pueblo, Dios tiene un remanente.